Pueden sentarse. Buenas noches, mis hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Gracias al Señor por permitir que esté aquí haciéndoles un saludo corto y también para, como siempre, para meditar en la palabra del Señor. Vamos a estar aquí leyendo la Biblia. Vamos a estar leyendo aquí la Biblia en Hebreos, capítulo 5. Voy a leer algo sobre una pregunta que me hicieron. Me preguntaban que hay personas que en la iglesia duran mucho tiempo, duran años, algunos años, están en la iglesia, asisten, pero que luego se retiran de la iglesia, se van otra vez al mundo, retroceden y comienzan a vivir la vida de mundo, como antes. A veces decimos, gente que se vuelve atrás, decimos por así decirlo, los que se vuelven atrás, los que retroceden, los que se desaniman y no siguen el camino. Entonces me hacían esa pregunta, que la Biblia no mencionaba ese tema, de la gente que después de durar muchos años y haber participado en lo espiritual, entonces se vuelven atrás y ya se olvidan y otra vez vuelven a vivir la vida del mundo. ¿Y qué pasaba con esas personas? Encontramos en Hebreos 5 y vamos a leer desde el verso 11 y luego pasamos al capítulo 6. Aquí del capítulo 5, en el verso 11, seguimos en el capítulo 6 hasta el 8, hasta el verso 8. ¿Tienen listo, hermanos? Hebreos 5. Entonces en el verso 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Bueno, aquí voy a hablar unos versos más atrás para poder entender lo que dice el verso 11. El apóstol estaba destacando a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Y aquí dice aquí rápidamente voy a leer en el verso 5 que dice que Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Dice, sino que alguien dijo de él, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, que el Señor Jesucristo no se glorificó, no se engrandeció diciendo que era sumo sacerdote, sino que el Padre fue quien le dio a él ese título y él fue el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nosotros tuvimos una vez alguna enseñanza acerca del sacerdote Melquisedec. Aprendimos que ese rey o ese sacerdote Melquisedec era el mismo Señor Jesucristo. Se presentó en la antigüedad ante Abraham. Abraham le dio los diezmos de todo lo que tenía a este Melquisedec. Y luego aquí en Hebreos explica que el Melquisedec es el mismo Señor Jesucristo como sumo sacerdote también. Y fue el Padre quien le puso a él le dio a él este título, este ministerio al Señor. Y aquí dice en el verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, dice que cuando él estuvo en la carne, el Señor Jesucristo tuvo que orar y rogar y hacer oraciones y súplicas al Padre, porque el Señor Jesucristo se presentó o él vivió como ser humano, él se comportó como ser humano, no como Dios. Él nunca se comportó como Dios, sino como ser humano. Porque el Señor quería experimentar, aunque él ya todo lo sabe, pero él quería experimentar qué sienten los humanos cuando están tristes, cuando están con hambre, con frío, con sed, con tristeza, amargura, o cuando están alegres. Nuestro Dios sabe todo,
pero él quiso vivir como humano todas estas experiencias. Y por eso dice que en los días de su carne, él, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, que fue el Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era el Hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia, se comportó como ser humano, una vez más repito, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Luego ya en el verso 11 dice, acerca de esto, es decir, del tema de haber sido declarado el Señor Jesús como el sumo sacerdote, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero muy difícil de explicar, decía el apóstol, muy difícil de explicar este tema del sacerdocio del Señor Jesucristo como Melquisedec. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces el apóstol estaba ante una iglesia, ante un grupo de gente que no estaban comprendiendo la doctrina y que en vez de progresar, ir hacia adelante en el conocimiento de la doctrina, estaban retrocediendo. Y dice el 12, porque debiendo ser ya maestros, el apóstol decía, ustedes debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tantos años, dice aquí, tienen ahora necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, es decir, el fundamento, lo primero. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué tristeza cuando el apóstol le dijo esto a la iglesia, que ellos en vez de ya estar ingiriendo un alimento sólido, tenían que estar bebiendo nuevamente leche. Dice que la leche es para los recién nacidos y el alimento sólido para el adulto, para el maduro. En el sentido espiritual de la doctrina del Señor es igual. Cuando nosotros iniciamos el camino del Señor, somos niños recién nacidos y nos alimentamos de esa leche espiritual, de esa doctrina sencilla, de esa doctrina tan sencilla para que podamos entender, y hacemos estas cosas y nos llenamos de emoción y de alegría y venimos a la iglesia y escuchamos la profecía y queremos seguir escuchando profecía porque es algo fascinante. Y entonces después me mando a bautizar en agua y luego empiezo a aprender a cantarle a Dios y a orar a Dios. Esos son los rudimentos, el fundamento, el inicio. Pero entonces dice que aquí que la gente se quedó ahí en ese estado preliminar, de inicios, que no hubo prosperidad, no hubo progreso, no ha habido madurez, conocimiento de doctrina. Y él dice, debiendo ser ya maestros, no lo son. Necesitan leche, no alimento sólido. Y en el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, hermanos, que nosotros no nos sucedan estas cosas. La madurez espiritual es adquirir el conocimiento de la doctrina, saberlo manejar, sabernos comportar en nuestra vida espiritual, saber manejar las cosas, saber tratar a la gente, aprender y saber tener misericordia, tener prudencia, tener sabiduría para hablar, para enseñar. En qué momento debo hablar, en qué momento debo callar, en cómo es que debo enseñar, cómo debo corregir, cómo debo amonestar, cómo debo explicar. Todo eso, esa madurez hace que nosotros sepamos hacer las cosas en nuestra vida espiritual, así como cuando alguien entra a estudiar una carrera, una profesión, empieza con los inicios y luego al final ya sale un profesional y ya se vuelve una persona, ya se vuelve un maestro o una maestra y ya sabe manejar todo el tema. La vida espiritual es igual, la doctrina del Señor es igual. Nosotros estamos como en una carrera también, aprendiendo la doctrina. Cada día estamos aprendiendo algo. Cuando escuchamos testimonios de las personas, aprendemos algo.
Cuando la gente nos cuenta que Dios hizo un milagro en su vida o que Dios le prometió algo y se cumple, ahí vamos aprendiendo. Cuando el Señor, la forma como nos trata, la forma como Dios da los sueños o las visiones, todo esto es una carrera de aprendizaje, todo eso es para que aprendamos nosotros a vivir, cómo vivimos esa vida espiritual, cómo manejamos ese camino del Señor. Y de esa forma nosotros tenemos que ir progresando, cambiando y haciendo las cosas bien, haciendo todo bien, sin que nadie se ofenda, sin lastimar a nadie, que por falta de sabiduría no supo manejar, no supo mandar, ordenar, gobernar, dirigir a una persona, amonestarla, enseñarle. Hasta para acomodar a una persona en una silla, en su silla hay que saber, hay que tener sabiduría, hay que tener educación, hay que tener prudencia, misericordia, ¿no? Decirle, por favor, muévase un poco más allá para dejarle espacio a otra persona que viene y necesita la silla. Por favor, ¿no? Hasta todas estas cosas tan pequeñas, elementales, nosotros debemos poner sabiduría y esa sabiduría la vamos adquiriendo. Eso es parte de la madurez espiritual que nosotros vamos formando en nuestro ser por poner atención a la doctrina y poner en práctica la doctrina del Señor y por leer la Biblia y aprender nuestros buenos modales espirituales. Aprender cada vez que leemos es para que aprendamos a hacer algo bien, algo bueno. Entonces la vida y la doctrina. Entonces nuestra vida espiritual es una vida que debe ser de un crecimiento. Vamos creciendo, vamos prosperando, hasta que, como dice el apóstol, hasta que se conviertan en maestros y maestras, en una persona que ya sabe. Nuestra vida espiritual no puede quedar estancada. Tenemos que progresar siempre. Poderle enseñar a la gente, evangelizar a una persona. Alguien nos pregunta algo de la religión, del cristianismo, de la Biblia, y entonces usted lleva 10, 15 años y no sabe dar una respuesta porque ha perdido el tiempo durante la estadía. Aquí ha venido a perder tiempo porque no ha puesto atención, no ha puesto cuidado. Cuando lee la Biblia no lo hace con los 5 sentidos, no le pone su corazón a la lectura. Entonces nada aprendió y usted no es capaz de darle la respuesta a alguien cuando le pregunta de Dios. La madurez espiritual consiste en saber manejar todos estos detalles, pequeños, grandes, todas las situaciones, comportarnos con la gente, cómo nos comportamos como iglesia. Todo eso en la madurez espiritual es muy importante que nosotros valoremos y nos esforcemos por madurar cada día. Y aquí en el verso 14 dice: el alimento sólido, dice que la leche es para el niño, para el recién nacido, dice. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces dice que esa madurez, cuando un hermano o hermana, un creyente, ha alcanzado su madurez, dice que es capaz de manejar, de discernir el bien y el mal, y es capaz de manejar la situación sabiamente y le va a dar resultados positivos ese manejo, porque hay madurez, porque hay sabiduría, hay inteligencia, sabe la forma de hablar, de enseñar, de corregir o de solucionar o de dirigir o de disponer de muchas cosas, solucionar muchos casos, dar soluciones a muchas situaciones difíciles. Todo eso, para eso se necesita la madurez espiritual y nosotros tenemos que esforzarnos y pedirle al Señor que nos haga maduros espiritualmente. Que no seamos niños, hay que orar al Señor y decirle: Señor, yo no quiero ser un niño o una niña en el sentido espiritual, yo quiero madurar, yo quiero que me enseñe. Señor, enséñame, ayúdame, Señor, quiero discernir el bien y el mal para poder manejar todo esto. Y ya aquí en el capítulo 6, en el 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Eso del arrepentimiento de las obras muertas se estaba refiriendo las leyes de Moisés y dice, y de la fe en Dios, que el primer paso para una persona es creer en Dios, confiar en Dios. Ah, sí, Dios se manifiesta aquí. Ah, bueno, recibí profecía. Sí, dijo lo profundo de mi corazón. Claro, Dios está aquí en este lugar. Entonces dice que esos son el fundamento, esos son los primeros rudimentos. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Mire que todo eso es lo elemental, de la resurrección de los muertos, es decir, que se habla que en el bautismo en agua es la semejanza de muerte y resurrección de la gente, que uno resucita en el Señor simbólicamente. Y del juicio eterno, pues también sabemos que el obediente pues ganará la vida eterna y el que desobedece a Dios pues irá a la perdición. Eso es lo primero que nosotros aprendemos. Esos son esos rudimentos, lo elemental, lo primero que aprendemos, pero después ya sabiendo esto ya tenemos que seguir y profundizar más en el Señor para ser maestros. Eso queremos ser, hermanos, maestros, maestras. Y aquí en el verso 3 dice, y claro, naturalmente que nosotros tenemos que creer en esos fundamentos, en esos primeros rudimentos, lo tenemos que creer, claro que sí. Dice, si en verdad Dios lo permite, sí. Porque es imposible, aquí en el verso 4, yo quisiera que todos ustedes leyeran ese verso 4, pero léanlo con los 5 sentidos, como analizando cada palabra. Porque es posible. Bueno, ¿sí entendieron el verso? Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿qué significa? Que fueron iluminados, ¿qué significa? Bueno, como todos me contestaron, sí saben. Una vez fueron iluminados, cuando nosotros oímos a Dios por primera vez y Dios nos habla, se nos ilumina nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, se ilumina de la felicidad. Dios me habló, Dios me dijo lo que es, sí, es Dios el que está aquí en este lugar. Qué alegría, qué felicidad. Listo. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el de la profecía. Y otros, pues a lo mejor un milagro de sanidad. A lo mejor otras personas recibieron primero un milagro de sanidad antes de recibir profecía. Recibieron un beneficio de Dios antes de esto. Bien, dice, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Nosotros somos partícipes del Espíritu Santo? Sí, ¿no? Somos partícipes, ¿cierto? Aquí somos partícipes porque aquí está la profecía, está el don de imponer manos, está el don de sanidad, están otros dones espirituales. Dios nos habla, nos da sueños, nos da visiones, sentimos la presencia del Espíritu en nuestro ser. Eso significa ser hechos partícipes del Espíritu Santo. Muchos hermanos ya tienen el bautismo con el Espíritu, otros tienen ya el don de la profecía, otros están imponiendo manos por sanidad, por liberación, y así. Eso se llama participar del Espíritu Santo. Entonces en el verso 4, dice el apóstol, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron. ¿Qué es lo que dice en el verso 6? Y recayeron. ¿Ustedes sí entienden qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con estas personas aquí del verso 4?
Gustaron, estaban todos disfrutando lo espiritual, los dones, Dios les dio dones. Y resulta que en el 6 dice que ¿qué pasó? Recayeron, se fueron para atrás, se salieron del camino, se fueron al mundo, recayeron. Dice, es imposible que estas personas sean otra vez renovados para arrepentimiento. Oiga lo que dice. Es imposible que estas personas que recayeron, que se volvieron atrás, que viven el mundo otra vez, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dice que es imposible, no se puede, no se puede, no hay oportunidad. El Señor ya no va nuevamente a morir en una cruz para salvar a esta persona que recayó después de haber disfrutado de todo lo espiritual, de haber tenido los dones y haber participado muchas veces en la vida espiritual con la congregación, y vuelve atrás y vuelve al mundo otra vez, al pecado. El Señor Jesús dice que Él ya no va a morir por él ni le va a perdonar. Entonces, ¿qué va a pasar entonces con estas personas o con esta persona? Entonces dice, ejemplo, en el verso 7, ¿qué es lo que le sucede? Ejemplo, le sucede la tierra, así como la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. ¿Y qué produce la tierra cuando la lluvia viene? Hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, y recibe bendición de Dios porque llovió, y entonces la tierra produce todo lo verde y es provechosa. Dice en el 8, pero entonces los que retrocedieron y la que no produce, ¿qué sucede en el 8? Pueden leer. Esa es la respuesta de alguien que me preguntó que qué iba a suceder, qué sucedía con las personas que había conocido en la iglesia, que habían participado en los dones espirituales, estaban en la iglesia 10 años, 15 años, que profetizando, que imponiendo manos esto, y que después en el mundo nuevamente. Dice en el verso 8, produce espinos, como la tierra que produce espinos y abrojos. Es reprobada, está próxima a ser maldecida, su fin es ser quemada. Entonces, cuando la tierra no produce, dice que queman todos los arbustos, todos los abrojos, lo que tenga. Ese es el fin, esa es la consecuencia, eso es lo que le puede suceder a las personas. Nosotros, aquí el Señor no nos está amenazando, el Señor nunca nos amenaza. Solo el Señor nos está enseñando el camino. El Señor nos muestra los caminos, 2 caminos hay. El camino del bien, el camino del mal. Y el Señor nos muestra esos caminos, y en el camino del bien, Él nos muestra todo lo que nosotros disfrutaremos, gozaremos o viviremos con Él. Y en el camino el que quiera escoger el camino del mal, entonces el Señor le dice, mire, esto es lo que le sucede. Como la tierra que no da vegetal porque llovió pero no supo aprovecharla y no produce nada, entonces dice que será maldecida, que será abandonada, dejada, que será quemada. Eso es lo que Dios nos muestra a nosotros siempre. El Señor siempre nos muestra la verdad, los caminos. El Señor nos da muchas oportunidades, muchas. Y nosotros tenemos que ser obedientes, ser humildes, sencillos y obedientes, y seguir al Señor. ¿Por qué tenemos que rebelarnos? Sí, tenemos un enemigo. Tenemos el enemigo, el diablo, que está siempre acechándonos, está ahí al acecho, y siempre está poniendo trampas y tentaciones en nuestra vida. En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, el diablo pone muchos obstáculos, muchas trampas de una y de otra clase, ya sea la enfermedad, ya sea la escasez, ya sea la falta de dinero, ya sea la falta de la salud, ya sea la falta de pagar las deudas,
ya sea la felicidad para compartir en familia, ya sea que ya se sintió solo, que se sintió deprimido. El diablo siempre está poniendo todas estas trampas en el camino, ya sea que vienen y le insultan, que le calumnian, que le están levantando falsos, que le están odiando, que le están diciéndole toda clase de palabras ofensivas, y así el trato de la gente. El diablo trabaja de muchas maneras usando la misma gente para venir en contra de aquellos que estamos luchando y tratando de seguir este camino del Señor. Entonces tenemos esa lucha con el enemigo, pero eso no es una causal o una justificación para decir: estoy cansado, cansada, y yo no quiero seguir más en la iglesia porque mire mi situación, mire mi vida, no se soluciona nada, sigo en lo mismo, mi vida es la misma, aquí estoy sufriendo, aquí estoy angustiado, y Dios no me oye, y Dios no me bendice, y Dios me ha prometido y no cumple. Entonces mejor me voy para el mundo. Pues allá en el mundo le va a ir peor. Peor si en la iglesia está mal por algo, porque no se ha puesto al día con Dios, pues allá en el mundo va a ser peor la situación. Si nosotros somos humildes y si nuestro corazón es sencillo y dispuesto para Dios, seguro que el Señor, tarde o temprano, Él va a tener misericordia y se va a acordar de nosotros y nos va a ayudar y nos va a tender la mano. Él no nos va a dejar padecer por mucho tiempo o por toda la vida. Él no nos deja padecer. Él siempre va a estar ayudándonos. Él no desampara a nadie. Entonces nosotros pidámosle al Señor. Yo sé que hay personas que son perturbadas mentalmente porque el diablo ha venido contra estas personas y ha puesto espíritus malos para perturbarlos, para que la persona no razone, no pueda pensar, no tenga la capacidad de pensar, de analizar, de razonar, de tomar decisiones. Yo sé que hay personas así de esta manera. Pero si esa persona viene aquí a la congregación, se está esforzando, y yo sé que Dios va a tener misericordia de ella o de él, y Dios va a libertar, y tarde o temprano el Señor estará limpiando y libertando a las personas y las estará sanando de esa enfermedad mental, que es la que más daño hace al ser humano. Entonces nosotros debemos esforzarnos y pedirle al Señor que nos ayude el Señor a madurar, porque queremos madurar, queremos ser maestros y maestras para poderle ayudar a todos nuestros hermanos, ayudarles a ellos para que sigan adelante, ayudarle con una palabra de consuelo, con una imposición de manos. Es para eso. Entonces la pregunta que me hacían, espero que las personas que me hicieron esa pregunta hayan comprendido aquí la respuesta de lo que sucede. Cuando uno retroceda y menosprecie la palabra del Señor, entonces pues nos va a ir más mal de lo que antes, peor nos va de lo que se cree. Entonces, bueno, hermanos, nosotros le vamos a pedir al Señor que tenga el Señor misericordia, y si de esto que acabamos de leer surge alguna pregunta o inquietud, pues vamos a resolverlo ahora. Así que vamos a darle inicio a las preguntas. Hermana María Luisa, bienvenida a esta su casa. Ayer tuve la oportunidad de conocer la nueva iglesia en la ciudad de Majadahonda y le doy la gloria a Dios porque es ya la 5ª iglesia que tenemos en la Comunidad Autónoma de Madrid, y le doy las gracias al Señor por su entrega, porque Él nos ha enseñado que todo cuanto tenemos proviene de usted. Ayer el pastor nos enseñaba, leíamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, y en el versículo 7... ¿En Juan qué, hermana? En Juan 17, bueno, el los Evangelio de Juan. Procuren también buscar rápidamente en la Biblia también para participar de la lectura, porque es la única forma para aprender también, ¿no? Juan 17. Sí, hermana. A ver, Juan 17, hermanos, 7. lean en Juan 17, versículo 7. Del verso 7. ¿Ya tienen todos ustedes la cita? Sí, porque es muy interesante también que nosotros
leamos lo que el hermano o la hermana hace una pregunta, nos interesemos qué es lo que ella está preguntando para así aprender, porque es la única forma que aprendemos. Sí, hermana, sigue. Y leíamos, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y un poquito más abajo en el 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y un poquito más abajo en el 11, a mitad, dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. A mí me gustaría, hermana, que esta oración, con un amor tan profundo, en esa responsabilidad que tenemos ante su llamado, como usted también ha estado ahora enseñando en Hebreos, nos profundice, por favor, hermana, nos edifique con su palabra. Dicen, el Señor Jesucristo estaba orando por sus discípulos porque Él ya se iba y los discípulos tenían que enfrentarse ante el mundo, ante también perseguidos por el diablo, también la dura tarea que les esperaba a los apóstoles. Dice, ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Los apóstoles ya habían descubierto que verdaderamente Dios había enviado a su Hijo en la persona de Jesucristo. Y por eso en el 8 dice, las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El 9, yo ruego por ellos. Ruego, no ruego por el mundo. No, dice, ruego por los que me diste, porque tuyos son. Ahí estaban incluidos no solamente los apóstoles, sino también el resto de creyentes que desde ese día hasta el día que el Señor venga en las nubes a llevar su iglesia, por todos ellos el Señor estaba ese día pidiéndole al Padre en oración. Ruego por ellos, yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, por los que me vas a dar de ahora en adelante. Era que el Señor estaba pidiendo por nosotros también en su oración. Todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dice que Él era uno, porque el Padre, el Hijo, son uno, el Espíritu Santo son uno, un solo Dios. Y dice que así quiere que sus creyentes o su iglesia, todos nosotros seamos uno en el Señor. Aunque tengamos diferentes personalidades, caracteres y razas, idiomas y también de países distintos, en nuestro corazón, cuando el Señor viene a nuestro corazón a habitar en Él, entonces nosotros todos nos volvemos uno solo porque tenemos el amor del Señor ahí en nuestro ser. Y todos somos uno en el Señor y sentimos la misma felicidad, la misma alegría, el mismo amor, el mismo deseo de prosperar, el mismo deseo de alabar a Dios, de buscar a Dios. Ustedes, ¿por qué vienen aquí? Algo los trae, el amor de Dios en su corazón. Los trae para venir a glorificar a Dios, a cantarle a Dios, a leer la Biblia, a aprender la doctrina. Eso, entonces lo que él decía. Dice, ya no estoy en el mundo, pero estos sí están en el mundo y yo voy a ti. A los que me has dado, guárdalos para que sean uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Dice que cuando él estaba, los guardaba y los protegía. Pero ya él se iba a ir, iba a partir, entonces ya ellos iban a quedar solos a enfrentarse ante todas las vicisitudes, las dificultades del mundo, a enfrentarse ante el gran enemigo, pero Dios siempre estaría con ellos como el Señor está con nosotros, esa es su promesa. Y nosotros debemos aprovechar, agradecer, valorar a nuestro Dios ese llamamiento que Dios nos ha hecho a todos nosotros, que el Señor nos ha llamado, nos ha traído, nos ha escogido,
y estamos aquí delante de Él y Él tendrá misericordia de todos nosotros. Seguimos adelante. Seguimos adelante con nuestras preguntas. Hermana, buenas tardes. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por visitarnos. Y tengo una pregunta en la Biblia, hermana. Está en Efesios 4, 15 y 16. Bueno, Efesios 4, hermanos. Busquen rápidamente Efesios 4. ¿Verso qué? 15 y 16. Sí. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermana. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pues hermana, basándonos en estos versículos, el Señor hace hincapié en que todo el cuerpo esté bien unido en la ayuda mutua, porque eso va a hacer que tenga su crecimiento, el propio crecimiento de cada uno y la edificación de cada uno. Precisamente la madurez espiritual, ahí habla de la madurez espiritual. Aquí cuando en el verso 13 dice que, aquí en el 4:11, que es el que me ha encantado a mí, cuando el Señor dice que Él colocó en la iglesia apóstoles, profetas, las mujeres se dice profetizas, a otros evangelistas, pastores, maestros, con un fin, dice, con el fin de perfeccionar a cada creyente, porque ¿para qué sirven los profetas o las profetizas en la iglesia? Cuando oran por un creyente le ponen manos y si ese creyente está fallándole a Dios en algo, por lo que sea, entonces Dios le habla por esa profetisa o por ese profeta y le dice, tienes que arrepentirte, tienes que dejar esos rencores, tienes que dejar ese odio, tienes que dejar esos hábitos que tienes de estar haciendo cosas indebidas, ¿no? Entonces la persona dice, pues realmente esto solamente yo lo sé porque es mi vida privada. Y si Dios me lo está diciendo por este profeta o profetisa, entonces yo voy a cambiar, tengo que cambiar. Y la persona comienza a arrepentirse y a cambiar y a pedirle a Dios que lo ayude a cambiar. Eso significa que comienza a perfeccionarse. Comienza a transformar su vida. Eso es la perfección. La perfección del cristiano, del creyente, es dejar el pecado, dejar lo malo y comenzar a ser bueno, justo, recto, a ser santo delante de Dios. Esa es la perfección de los creyentes. Para eso son los evangelistas, para eso son los maestros. El maestro va enseñando la doctrina, los profetas van orando con la imposición de manos. Entonces dice que para perfeccionar todos los creyentes que lleven una vida santa, recta y perfecta delante de Dios. Para eso son estos dones. Y dice que ¿para qué? Que para que podamos entre todos edificar el cuerpo de Cristo. Dice que el Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia o los creyentes. Pero esos creyentes tienen que ser perfeccionados. Así que dice para perfeccionar a esos creyentes o santos, les dice aquí, para esa obra del ministerio que es la evangelización, es seguir el evangelio de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo, eso lo dice aquí en el verso 12. Para eso sirven todos estos ministerios que el Señor colocó en la iglesia. Dice, para que todos, en el verso 13, para que todos los creyentes lleguemos a un acuerdo, a una unidad, a una sola fe, un solo corazón para Dios. Al llegar a tener conocimiento de la doctrina perfecta del evangelio del Señor Jesucristo, para que todos nosotros nos convirtamos en un hombre o en una mujer perfectos delante de Dios. En la misma medida que el Señor Jesucristo fue perfecto, nosotros los creyentes también tenemos que llegar a ese grado de perfección. ¿Y quién es el que hace todo ese trabajo? Los dones o los ministerios que el Señor ha puesto en la iglesia.
evangelistas, apóstoles, profetas, profetisas, pastores y maestros. Ellos son los encargados de hacer ese trabajo para perfeccionar a los creyentes. Y entonces todos llegaremos a ser uno en el Señor, a ser perfectos porque nos vamos apartando de lo malo y vamos siendo más santos cada día y santos para el Señor, haciendo lo bueno, lo justo y lo recto. Ese es el fin o el objetivo del Señor, mandar a estos ministerios, a estos personajes a la congregación. El Señor ya ha dado muchos dones a muchas personas, ha dado todos estos dones, pero las personas como no han querido madurar, entonces están ahí estancados los dones ahí guardados en el corazón de la persona. Dios ya les dio los dones y no se pueden poner a ejercitarlos porque no han madurado espiritualmente, no están capacitados. El Señor espera que todos nosotros maduremos para poder empezar a trabajar con todos estos dones que Dios nos ha dado en la iglesia, porque Él le da eso a todos los creyentes, porque dice que todos tenemos que llegar a esa unidad de la fe y al conocimiento del Señor, y que todos tenemos que llegar a ser uno perfecto y recto delante de Dios. Y aquí en el 14 dice, para que ya no seamos niños llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, sino que seamos, ¿qué? Personas maduras, que seamos astutos y que nosotros podamos distinguir y discernir el bien y el mal y no dejarnos engañar de la astucia del enemigo, que usa a mucha gente para engañar. El 15, que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Que en el 16, de quien todo el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿quién es? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Mire que está comparando que todos los creyentes son el cuerpo de Cristo y que tienen que estar trabajando bien las coyunturas, que según la actividad de cada miembro para ir creciendo y edificándose en amor. Entonces, si un cuerpo está enfermo, si la rodilla no funciona, si los dedos no funcionan, si no se puede doblar, no se puede agachar, entonces ese cuerpo ¿de qué sirve? De nada. Entonces dice que ese cuerpo tiene que estar sano y perfecto. Lo compara con el cuerpo físico de nosotros los seres. Cuando se enferma, pues no sirve, no hace su función. Pero dice que ese cuerpo de Cristo tiene que estar todo perfecto, todo funcionando, todo. Que todo funcione, que nada falte sin funcionar. ¿Y qué es? ¿Quién nos hace funcionar? El Espíritu Santo con sus dones y con esos ministerios maravillosos que el Señor ha puesto en su iglesia. Y que todos nosotros podemos pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé esos dones maravillosos, pero que el Señor nos ayude a perfeccionarnos y a madurar en nuestra vida espiritual, que nos ayude el Señor también a entender y a comprender su doctrina. Sí, hermanos, porque vamos a pedirle al Señor aquellos dones maravillosos. Si no tenemos madurez ni capacidad para tener esos dones, entonces no los podemos manejar, no podemos trabajar, no podemos funcionar bien. Bien, entonces esto es maravilloso cuando leemos. Le siente uno deseo y alegría que el Señor nos use, pero esforcémonos y tratemos de cambiar en lo que mejor podamos, y en lo que usted no pueda cambiar, pídele al Señor que le ayude a cambiar para que usted sea una persona perfecta ante Dios y Dios pueda también darle a usted esos dones maravillosos y usted al mismo tiempo ayudar a otro creyente que va llegando a la iglesia. Ese es el crecimiento y ese es el pueblo del Señor, como se irá formando. Los unos se irán y llegarán otros que van a tener el mismo proceso. Y todos nosotros aquí ayudándonos, porque esto es una carrera que llevamos. Todos llevamos nuestra carrera, nuestro oficio y nuestro trabajo, y mientras que vivamos. Y cuando ya lleguemos al final, a la meta, entonces llevemos muchas obras y le presentemos a Dios todo nuestro trabajo que hicimos. Que nos sintamos orgullosos de ello. Seguimos adelante. Buenas tardes, hermana María Luisa, que el Señor la bendiga. Es un privilegio tenerla nuevamente en la iglesia de Madrid Vallecas.
Al leer la Biblia, y como también usted nos ha enseñado, aprendemos que la perfección es un camino a seguir constantemente por amor a Dios. A través de la obra prodigiosa y transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, el conocimiento de la doctrina y la obediencia a sus mandamientos, podemos alcanzarla. Sin embargo, como seres imperfectos, cometemos errores o faltas durante nuestro proceso de perfección, que tiende a ser gradual como la aurora, hasta que el Señor nos purifica y nos capacita para comprender y realizar un maravilloso trabajo espiritual. Y en esta senda, los roles establecidos por Dios en Efesios 4:11 son esenciales para nuestro crecimiento, madurez y aprendizaje. Y en este contexto, hermana, tengo las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos entender el camino de la perfección, ese llamamiento supremo a vivir en santidad, considerando nuestra naturaleza humana y la posibilidad de cometer errores? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el rol de los ministros espirituales mencionados en el proceso de perfección de los creyentes? Sabemos que estos servidores tienen todos los dones espirituales, pero ¿en qué se diferencian? No sé si podría usted profundizarnos un poco más acerca de cómo son esas labores que desempeñan en la iglesia cada uno de ellos. Que Dios la bendiga. El oficio de los apóstoles. El apóstol era como la persona que encargada de nombrar predicadores. También el apóstol estaba en asuntos administrativos, físicos, espirituales, administrativos también de la iglesia, porque a pesar que la iglesia, los caminos del Señor, nuestra vida es espiritual y que nosotros debemos llevar una vida espiritual, sin embargo, se necesitan muchas cosas materiales de la vida para nosotros poder realizarnos y conformarnos como iglesia. ¿Qué se necesita? Se necesita un lugar, se necesitan las cosas físicas. Todo eso tiene que haber alguien encargado, alguien en la parte física, que las bancas, que un micrófono, que los equipos, que un salón, que hacer toda la documentación al gobierno, los permisos. Todo eso tiene que alguien hacerlo. Eso no es solamente del que tiene el don de la profecía. El que tiene el don de la profecía impone manos y profetiza. Pero también hay otras labores. Yo pienso que el apóstol está encargado de muchas cosas espirituales y físicas, materiales también. Como en ese gobierno prácticamente, como gobernar, como dirigir. Para una persona encargada, responsable, para que haya un cimiento, para que haya, ¿verdad?, un fundamento en la iglesia y haya personas encargadas de organizar y de que todas las cosas marchen bien, de que todo funcione. Hasta para hacer un estudio bíblico uno necesita mucha gente, necesita muchas cosas materiales, que ya los camarógrafos, que ya el que él tiene que saber, que ya lo del sonido. Sin eso, entonces, pues sería incómodo, no nos escucharíamos, nuestra voz no alcanzaría para llegar allá a toda la gente. Entonces, todo eso es un trabajo, todo eso es un trabajo también que Dios pone en los corazones de las personas que, aparte de su vida espiritual, también se dedican a aprender y a ejercitarse en la parte física, material, para que todo funcione y que la congregación se sienta cómoda. Yo pienso que todo eso es trabajo del apostolado. El apostolado está incluido en cosas materiales, físicas, administrativas, financieras y también en la parte espiritual también, de dirigir quiénes son los que van a estar a supervisar, a predicar en tal país, qué hay que hacer, qué vamos a resolver en tal lugar. El trabajo de los profetas y las profetisas, como ya lo dije, orar, imponer manos y que Dios les da revelación, el estado de una persona, su vida espiritual. Esta persona cómo vive delante de Dios. Entonces Dios le revela, o el profeta le profetiza, o la profetisa le da profecías a las personas, o le da la revelación y le hacen una amonestación, un llamado de atención. Corríjase, usted le está fallando a Dios, usted no está leyendo Biblia, usted no impone manos.
usted no está haciendo esto, aquello, Dios le ordenó a usted que haga esto y usted no lo hace. Ese es el trabajo de la profetisa, del profeta. Y también Dios les da revelaciones de su vida, si está bien, si anda mal, cómo anda delante de Dios. Ese es el trabajo. Eso es lo que él hace. Como vemos, él no se preocupa. Ese profeta o la profetisa no se preocupa si el salón está adecuado o no, si tiene las bancas suficientes, si tiene todas las cosas, no se preocupa. Él viene y impone manos y ya dio sus revelaciones y hasta luego. Me fui. Es eso. Entonces, el trabajo de evangelistas. No sé si ustedes habrán visto que el hermano Carlos Alberto viaja y visita países, visita lugares, hace reunión de pastores, enseña a los pastores, hace convenciones, el hermano Andrés Carrillo. ¿Ustedes han visto trabajarlo a él? El hermano Darío, el hermano Álvaro Herrera, el hermano, allá en Colombia hay varios hermanos que ayudan, que trabajan, en Ecuador hay otros hermanos, en cada país hay hermanos que están allí atentos, supervisando en el país, mirando que todo esté funcionando bien, visitando iglesias, visitando lugares para arreglar, dar solución a problemas, a dificultades que se presentan. Ese es el trabajo de los evangelistas también. El evangelista viaja, él predica, pero también le toca ayudar y colaborar en las cosas físicas y materiales problemáticas de una iglesia o de creyentes. Eso hacen los evangelistas y predican también y les toca viajar. A los pastores, lo que ustedes aquí tienen todo el día, todo el tiempo, constantemente, una persona aquí que los está presidiendo, los preside, que está aquí al frente todo el tiempo. Los maestros y maestras, también los que enseñan la palabra. Mi oficio, por ejemplo, ahora yo me considero más maestra que profetiza, porque hago más el trabajo de maestra que de profetizar. Entonces, eso es el trabajo, pero tiene que haber muchas personas. Hay hermanas, hay algunas que ya están trabajando también, hay muchas hermanas que visitan iglesias, enseñan, están enseñando, han aprendido mucho. Dios les ha dado esa capacidad y están allí ayudando también a resolver asuntos, a consolar a mucha gente, a ayudar a solucionar problemas, litigios que se presentan. Hay muchas hermanas que están trabajando y están haciendo una buena labor. Y ellas también enseñan, ellas también se suben al púlpito, dan su enseñanza, enseñan todo lo que han aprendido, todo lo que se ha aprendido, todo lo que Dios les ha dado. Y ese es el trabajo, hermanos. Se necesita mucha gente porque hay muchas necesidades en muchos lugares. Hay muchas iglesias que piden, vengan, nos visitan. Queremos que nos visite alguien, porque eso nos consuela. Entonces se necesitan muchas hermanas y hermanos trabajando con diferentes trabajos, porque realmente que estos dones todos los tienen. Si uno va a mirar, pues esos son dones que Dios le da a una persona, le da todo eso. Yo dije que yo me consideraba maestra, pero pues yo también, el Señor cuando me llamó por primera vez me dijo, y tú serás profetisa, me decía. Y así ha sucedido, hermanos. El Señor me ha dado a mí eso, lo que yo inicié a trabajar en la iglesia profetizando, y el Señor pues siempre me ha dado las revelaciones en la vida, me ha dado revelaciones en sueños, o usándome, o me muestra cosas, y así el Señor me ha usado. Pero como también estoy enseñando y como también estoy viajando, entonces hago también trabajo de evangelista y también de pronto a veces hago trabajo de apóstol. Entonces, como ustedes pueden ver, todos esto que menciona aquí lo ejerce una sola persona. Dios le da eso a una sola persona. Y ya después esa persona la distribuyen. Cuando hay muchos en las iglesias, cuando hay varios, vaya usted, visite, viaje usted a tal parte, visite, vaya, haga tal cosa, visite esa congregación allá en ese lugar. Hay problemas, vaya, ayude a solucionar. Cuando hay dificultades, polémicas y cuando hay controversias, porque hay gente que el diablo les pone muchas debilidades, entonces se ponen necios. Hay
familias que son como necias, les gustan los pleitos y están en un eterno disgusto con el pastor y todo eso. Entonces hay que mandar gente, vaya fulano, vaya don sutano, arregle el problema, mire a ver qué es lo que sucede, hable con todos, enséñeles, ore por ellos, imponga mano. Bueno, allá van todos, quien sea que se llame, llámese apóstol, llámese profeta, profetiza, llámese evangelista, llámese maestro, lo que sea, allá va a hacer el trabajo. Como ustedes pueden ver, hermanos, que ustedes, cada uno de ustedes, seguramente a muchos, el Señor les ha hecho promesas. Te voy a dar todos los dones. Y así es. El Señor da todos los dones. Todo eso lo da el Señor. Todas esas capacidades las da el Señor. Solo que hay que dividirse y hay que, digamos que el trabajo es para todos, no de una sola persona. Todos tienen el derecho de trabajar. Todos tienen que trabajar porque el Señor los ha llamado a todos para trabajar. Entonces todos tienen que buscar. Ninguno puede decir, Señor, es que yo solamente quiero ser evangelista. Yo no quiero ser nada más sino evangelista. No, no diga eso. No diga eso, diga, Señor, úsame, enséñame la doctrina. Ayúdame a madurar espiritualmente. Yo quiero ser maduro espiritual. Yo quiero tener la doctrina. Yo quiero tener convicción, seguridad, discernimiento. Yo quiero tener los dones espirituales, Señor. Yo quiero hablar, salir cuando yo viaje, hablarle a la gente, enseñarle a la gente, llevar algo a las personas de lo que tú me des, de lo que yo tenga de Dios, ir por allá a algún lugar y darle a la gente de lo que yo tengo de Dios. Entonces, ¿qué tiene de Dios? Pues se fue a visitar por allá, se fue de paseo a algún país y llegó, visitó a la iglesia, impuso manos y repartió dones, porque Dios lo usó, o Dios la usó, porque tenía los dones, entonces hizo muchas cosas. Se fue de vacaciones y a la vez sirvió al Señor en una iglesia, en una congregación. Eso, todos los dones. El Señor da todos los dones a la gente. No es un solo don, sino que a veces alguien se especializa más, como le pasaba aquí al apóstol Pablo. Se especializó en viajar. Entonces él viajaba abriendo iglesias y dejaba pastores instalados y la iglesia, y el pastor, el anciano, lo ponía ahí que predicara y él se iba para otro lugar. Ese era el trabajo que él hacía. Pero él hacía de maestro, hacía de pastor, de predicador, de evangelista, hacía de profeta. Él hacía todo eso, porque Dios da todos los dones. Bueno, hermanos, ustedes quieren tener todos los dones. Yo creo que Dios les ha prometido a muchos que Dios les va a dar, y así será. Bien, hermana, entonces espero que la respuesta usted la haya comprendido el día de hoy. De para qué sirve cada don. Todos los dones son bellos y hermosos. Alguien dice, es que yo solamente tengo el don de sanidad. No, usted tiene de todo. No solamente el don de sanidad, el de liberación, el de la imposición de manos, el de sanidad, Dios lo va a usar para sanidad también. Usted tiene todos los dones. Bueno, seguimos. Buenas noches, hermana María Luisa. Es un honor estar delante de usted. Es promesa de Dios que yo esté haciendo una pregunta el día de hoy, la cual está en el libro de Números, capítulo 24, verso 17. En Números, Antiguo Testamento, en Números, capítulo ¿qué? 24, verso 17. 24:17. Todos los hermanos busquen, porque es necesario que ustedes lean para que aprendan también. Números 24, verso 17. Para el honor y la gloria dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y termina todos los hijos de Set. Hermana, yo aquí veo que es una profecía, entiendo que de un profeta falso, de Balaam. Y si fue falso, ¿por qué hizo esta profecía perfecta? Porque yo al menos creo que anuncia la venida del Señor Jesucristo. Entonces, yo quisiera que eso por favor me explique, porque no lo entiendo. Sí, Balaam era un profeta pagano de una nación extranjera. Él no pertenecía al pueblo de Israel, Balaam. Y dice aquí la historia dice que el rey Balac
quería ir en contra del pueblo de Israel. Y dice que él llamó a Balaam, que era pues su adivino, pues su profeta de este Balac, rey Balac, y llamó a Balaam para que fuera y maldijera al pueblo de Israel. Pues resulta que este falso profeta, pues era un falso profeta porque no era del pueblo de Israel, sino era de una nación extranjera. Él, ya el rey Balac conocía que él acertaba, que Balaam acertaba en sus presagios o en sus adivinaciones o en las maldiciones que él hacía. Él acertaba muchas veces y por eso el rey Balac creía en él, en Balaam. Y Balaam contrató a Balaam, le dijo, vaya y maldíceme al pueblo de Israel, maldígalo porque el pueblo de Israel es mi enemigo. Y dice que Balaam se fue a maldecir a los israelitas. Y fue cuando Dios se encontró en el camino con Balaam. No sé si ustedes recuerdan que él iba en un asno o en un borrico que llaman un asno, ¿sí? Un asno. Él iba en un asno y dice que el asno se quedó quieto, parado y no quiso seguir el camino. Y Balaam le daba muchos azotes. Entonces Dios permitió que el asno hablara. Y el asno le habló a Balaam y entonces él se asustó porque que no es usual que un asno hable. Eso no es así. Pero Dios, en su poder, para Dios no hay nada imposible. Entonces cuando ya le hizo el llamado de atención, el asno le hizo un llamado de atención a Balaam, que por qué lo castigaba así, no tenía ningún motivo. Entonces ahí comienza Balaam a experimentar que Dios estaba en desacuerdo o enojado y no estaba el Señor contento con lo que él iba a hacer de maldecir a los israelitas. Es por eso que Dios le dijo a Balaam, le dijo, usted no puede maldecir a lo que yo ya bendije, porque el Señor ya había bendecido al pueblo de Israel. Y Dios lo había bendecido a través de Abraham, Isaac, Jacob y todo aquello, y Moisés. Entonces él le dijo, usted no lo puede maldecir, yo lo bendije. Y entonces Dios le dio una experiencia fuerte a ese rey Balac, porque Dios dijo, pues yo voy a permitir que Balaam profetice, pero él va a decir lo que yo le diga. Entonces Dios le dijo a Balaam, vaya y háblele al pueblo de Israel, pero usted le va a hablar lo que yo le diga, solamente. Así que Dios quiso eso. Dios quiso usar a ese profeta falso o a ese pagano o a ese adivino, y Dios lo quiso usar porque el pueblo de Israel era un pueblo necio, rebelde, que siempre estaban haciendo lo malo delante del Señor, y Dios, el Señor, estaba muy enojado también contra los israelitas, y por eso el Señor les dio esa experiencia de hablarles a través de un pagano, a través de un profeta que no era profeta de Dios, sino era un profeta ya de otra nación. Y eso fue lo que sucedió. Entonces dice que cuando Balaam fue a hablarle al pueblo de Israel, la maldición, no pudo decir la maldición, sino lo que dijo fue bendiciones. Porque el Señor dice que le dijo, tú hablarás lo que yo te diga únicamente. Y ahí es cuando vemos esta profecía de este Balaam, y habló y precisamente profetizó acerca del Señor Jesucristo, que él dice que era la estrella de Jacob. Entonces aquí dice en el verso 15 de Números 24, ustedes tienen 24:15, y dice, entonces dice este señor Balaam, dice, tomó su parábola y dijo ese varón de ojos abiertos, dijo, el que oyó los dichos de Jehová, es decir, él mismo había oído la orden que el Señor le había dado. Dice, y el que sabe la ciencia del Altísimo, pues es Dios. El que vio la visión del Omnipotente fue Balaam, que vio la grandeza de Dios cuando el asno habló.
Dice, caído, pero abiertos los ojos. Entonces él dice que él estaba derrotado, se sentía mal, pero que sus ojos estaban abiertos, mirando las maravillas del Dios verdadero. Y en el 17 entonces sigue la profecía y dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, es la profecía, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Aquí se estaba refiriendo al Señor Jesucristo en el futuro. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces ahí sigue toda la profecía. Y eso fue lo que Balaam profetizó ese día. Y cuando el rey Balac, que lo había contratado, se dio cuenta lo que él hizo, pues le reclamó que él por qué había hecho eso. Y Balaam tuvo que decirle, yo tuve que hablar lo que Dios me dijo que hablara. Y no pude evitarlo. Entonces yo, en vez de darle maldición al pueblo, lo que hice fue darle bendición, porque eso fue lo que Dios me dio. Pero Dios también lo hizo para castigar a los israelitas por ser necios y rebeldes. Entonces Dios también hizo de esta manera. Hoy en día ha sucedido, hermanos, muchas veces que algún hermano o hermana han ido donde algún brujo, o donde un espiritista, o donde un adivino. Digamos, iban no sin conocer la iglesia. Cuando iban allá donde los adivinos, entonces el adivino le decía, no, yo a usted no le puedo decir nada, yo a usted no le puedo hablar porque usted es una persona especial, porque usted Dios lo ve con ojos especiales y usted un día va a ir allá y va a encontrar el verdadero camino de Dios. Así que yo a usted no lo atiendo. Eso ha sucedido. Y dice la persona que ella después con el tiempo llegó aquí a nuestra iglesia y encontró pues lo del Señor y recordó lo que le había sucedido donde el adivino. También otra persona contó, una persona que estaba allá, estando en la iglesia, comenzó a ser necia, una persona que está en la iglesia pero que no se convierte a Dios, que no es sincera, sino que está con un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. También sucedió que esa persona fue por allá donde unos adivinos porque tenía problemas, tenía dificultades, se desesperó y le aconsejaron que fuera allá donde el adivino para que le dijera algo. Y allá fue donde el adivino, y el adivino le dijo, yo no le puedo decir a usted nada. Usted tiene algo que me impide, y además usted tiene que ir allá a su iglesia con su Dios verdadero, porque usted no tiene nada que hacer aquí y yo aquí no le voy a hacer nada a usted. Le hizo un llamado de atención, le hizo a esa persona, y esa persona después arrepentida siguió en la iglesia y se arrepintió de volver a buscar a estas personas, a eso de la adivinación. Porque a Dios pues no le agrada eso. Señor no le agrada que nosotros estando aquí en la iglesia, donde tenemos los dones, donde tenemos el don de profecía, y que la persona por necesidad, porque diga, no, es que Dios no me oye, y estoy urgido y urgida, y yo quiero solucionar mi problema, entonces yo me voy a ir allá a donde el adivino, y se va. Entonces Dios le va a castigar, Dios le va a quitar las bendiciones, porque el Señor es celoso. Dios es muy celoso y Él no permite que nosotros estemos por allá en las adivinaciones, porque el Señor para eso aquí en la iglesia nos da el don de la profecía, o nos da sueños, o nos da visiones donde Él nos habla. Y el Señor también desde el principio prohibió, le dijo a los personajes en la antigüedad, le dijo, ustedes no vayan a acudir donde los adivinos, no vayan donde los magos, los agoreros, no acudan donde estas personas, porque yo para eso les voy a dar en el pueblo, les voy a poner profetas y les voy a hablar a través de profecía y a través de sueños y visiones les hablaré, y no necesitan de ir por allá a buscar gente adivina o espiritista. El Señor lo prohibió. Por eso es que hay que leer la Biblia, y cuando nosotros leamos la Biblia hay que leer también en el Antiguo Testamento. Por ahí hay muchas ordenanzas del Señor que son vigentes hasta el día de hoy.
Eso de que el Señor en la antigüedad prohibió que no vayan donde los adivinos, porque Él pondría profetas, eso es hasta el día de hoy, porque hoy en el Evangelio el Señor también dio la profecía y dio profetas. Entonces no tenemos nada que hacer donde esa gente por allá a buscar lo del diablo, la obra del diablo, y a que los demonios vengan y hagan de nosotros la morada y entonces nos destruyen a todos nosotros nuestra vida espiritual, nos roban las bendiciones del Señor solo por el capricho y por la ambición de ir por allá a ver qué me dice o qué me da. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y también con lo de los agüeros, y las supersticiones ahí, que se ponga la pulsera, que se ponga los pendientes de no sé qué, las piedras de tal, que las esmeraldas, que el oro, que los diamantes que tienen la energía, que tienen no sé qué, que todo eso lo tomen como agüeros, como supersticiones. A Dios no le agrada eso, que usted está viniendo aquí a la iglesia confiando en Dios y usted va a confiar después en una piedra o en una gema. Entonces eso no le agrada al Señor. Y por eso es que en la Biblia encontramos todos estos ejemplos de la necedad del pueblo del Señor y Dios lo que hacía para calmarles a ellos sus instintos por ser necios. Ellos les puso aquí un profeta falso y ellos se pusieron muy tristes de ver que Dios había hablado era por un profeta falso en vez de hablar por uno del pueblo, de su pueblo. Eso lo hace el Señor porque Él no quiere que seamos necios y rebeldes. Entonces nosotros debemos ser sabios también y cuidadosos en nuestra vida. Tener mucho cuidado de no atender a esos agüeros, a esas cosas, las costumbres de la gente, las tradiciones, ese paganismo de la gente, que los colores, que los olores, que los aromas, que las hierbas, que el color de no sé qué, que las aguas de esto y de lo otro, que las aguas milagrosas, que las hierbas milagrosas, que las flores tal, que el aroma tal, que el perfume tal, la esencia. Todo eso es paganismo, todo eso es del diablo, del mundo. Nosotros no debemos practicar ni creer en esto, ni gastar nuestro dinero en estas cosas. Así que esta historia de Balaam es muy importante para que ustedes la lean. Lean toda la historia, que es muy bonita. Es bonita esa historia y ustedes van a aprender muchas cosas y se van a afirmar más en el Señor. Seguimos. Buenas tardes, hermana. Me siento muy honrada de contar con su presencia el día de hoy. Fue una revelación en sueños justo de jueves a viernes pasado. Y quería hacerle una pregunta relacionada con 3 versos de la Biblia que tengo aquí anotados, si usted me permite leer. Sí, hermana. Mateo 9, del 14 al 15. Vamos con Mateo 9, del 14 al 15. Sí, hermana. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Luego sigue Lucas 9:1. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y en Mateo 17, 14 al 21 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y los he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe,
Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Entendiendo que los discípulos de Juan hablaban acerca del ayuno en lo material y lo físico, y que hoy en día se nos enseña que el ayuno verdadero es del corazón, pero viendo que los discípulos de Jesús no pudieron expulsar este demonio en el hijo de este señor, quería preguntarle si el verdadero ayuno del cual habla el Señor Jesús a sus discípulos, ¿era el ayuno físico o el ayuno espiritual, o un ayuno espiritual que soporte y argumente o de fe al ayuno físico? Bueno, el ayuno en la antigüedad, es decir, el pueblo de Israel ayunaba. En la antigüedad la gente tenía que ayunar para tocar el corazón de Dios, sensibilizar el corazón de Dios. Y cuando el Señor Jesús le dijo ahí a los discípulos que ese género de demonios salían era con ayuno y oración, es porque el Señor Jesucristo estaba enseñando la ley de Moisés. Él estaba enseñando la ley, y como él todavía no había muerto ni había subido al cielo, entonces él tenía que seguir enseñando la ley. Enseñar la ley es decirles, hay que ayunar. Por eso les dijo, tienen que ayunar para que esos demonios salgan. Ahí era cumplimiento de la ley de Moisés. Pero en el evangelio del Señor Jesucristo, ya luego, el Señor da los dones espirituales a las personas. Cuando el Señor da los dones y da esos dones de echar demonios, no se necesita que la persona ayune, porque ya tiene el don que Dios le ha dado, ya tiene el poder, la facultad que Dios le ha dado, entonces ya no necesita que ayune para que salgan esos espíritus, simplemente basta con el don que Dios le dio. Por eso al Señor, sí, cuando oremos, le pedimos al Señor que nos perfeccione, que seamos santos, que nosotros no estemos en pecados, sino que vivamos la vida santa y recta para poder recibir esos dones maravillosos. Que Dios nos dé el don de echar fuera demonios, el don de echar brujerías, hechicerías. Eso sí hay que pedirle al Señor, pedirle esos dones maravillosos. Así que por eso el Señor entonces les dijo que los apóstoles, los discípulos de Él, no ayunaban porque estaban con el Señor Jesús, pero que los discípulos de Juan sí ayunaban porque ellos tenían que pedir el poder de Dios, el respaldo de Dios para que los ayudara en esa misión que estaban llevando. Y el Señor Jesús dijo, mis discípulos no necesitan ayunar porque están conmigo y yo los protejo, yo los guardo, yo les doy el poder, andan bien estando conmigo, entonces no necesitan ayunar. Eso fue lo que el Señor les dijo, por eso les dio una ilustración y les dijo, pues los que están de bodas, pues no se pueden vestir de luto porque están de bodas. Eso se vestirían de luto si se muriera el uno del cónyuge de los que se casaron, pero como están de bodas, ¿quién se va a vestir de luto? No, por el contrario, la gente está bien vestida y alegre porque está celebrando una fiesta de bodas. Así le dijo el Señor como ejemplo, que por eso era que sus discípulos no ayunaban, porque estaban con el Señor. Y Juan, como él sí era un ser humano, él sí necesitaba del ayuno con sus discípulos. Y hoy en día el ayuno, una persona si quiere ayunar lo puede hacer, pero el ayuno es para algo de vida o muerte, un caso de vida o muerte, pero la persona que ayune tiene que andar bien delante de Dios, porque si se pone a ayunar y usted en su corazón está llena de muchos pecados o pecadillos, como dice la gente, los pecados pequeños que tiene en su corazón, se pone usted a ayunar y usted rencoroso, envidioso, hablador, murmurador, mentiroso. Si usted tiene todas estas cosas, si no se ha convertido a Dios y se pone a ayunar, ¿de qué le sirve? De nada le sirve el ayuno. Usted lo que hizo fue, pues, aguantar hambre, pero no recibe Dios ese ayuno. Para hacer un ayuno uno también tiene que tener el corazón muy limpio delante del Señor. Y se hace un ayuno verdaderamente que se necesite con un motivo,
muy especial de vida a muerte para que Dios vea eso, vea ese sacrificio que se hace. Bien, hermanos. Sí, hermana. Hermana, una segunda pregunta, si me disculpa. Cuando el Señor del verso lleva el Hijo a los discípulos y también a Jesús, Él pues tiene la posibilidad, ¿no?, de llevarlo, pero pues entendiendo que hay gente tanto de la iglesia, padres que tanto de la iglesia como del mundo, que no tienen como esa posibilidad de tal vez presionar o obligar a sus hijos a traerlos a la iglesia. Pues, y también no tenemos como todavía los dones para llegar a hacer una imposición para expulsar fuera demonios o espíritus inmundos. ¿Cómo podemos nosotros hacer, o sea, qué debemos hacer para que ellos puedan recibir como una imposición o una sanidad respecto de estas potestades? Nosotros confiamos en el Señor y así, si usted tiene un hijo, un familiar enfermo en su casa, que tiene espíritus, que es digamos, que los espíritus lo atormentan, como por ejemplo esas enfermedades del autismo, que son espíritus que están atormentando al ser. Usted no se ponga a pensar si tiene dones o no. Usted impóngale manos, ore y pídele a Dios que Dios va a tener misericordia. Usted lo hace con todo su corazón y le impone manos y le clama al Señor misericordia. Señor, ten misericordia de mi hijo, mi hija, de este ser, de mi hermano, sobrino, quien sea. Ten misericordia, Señor. Yo no tengo dones, pero tengo la confianza en ti. Confío en ti, creo en ti. Eso hay que hacerlo, hermano. Tenga los dones o no los tenga, hay que orar por estas personas. Hay que orar porque si estas personas no pueden venir, no las pueden traer a la iglesia para que les impongan manos, entonces ustedes háganlo allá, en sus viviendas, ustedes. Así ustedes digan, yo no tengo la autorización para imponer manos. No, usted no piense en eso. Usted diga, confío y creo en el Señor, yo le voy a imponer manos, le voy a clamar a Dios. Hay que hacer estas cosas con nuestros seres queridos en la casa, pues, porque es donde está ahí la persona sufriendo y usted lo ve sufriendo ahí. Entonces, la fe y la confianza en el Señor vale mucho y Dios va a tener misericordia y va a libertar a estos seres. Vamos a estar orando, dándole gracias al Señor, a despedirnos y agradecerle a Dios. Agradecerle a nuestro Dios por tenernos en su camino, porque nos ha traído aquí al conocimiento de su verdad. Y vamos a estar dándole gracias a nuestro Dios y a la vez también vamos a pedirle al Señor también sanidades y liberaciones. Padre Santo, Padre Celestial, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios todopoderoso, Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mi Dios eterno, que tú estuviste, Señor, en aquella época con aquellos personajes y les hiciste promesas, mi Señor. Ellos creyeron en ti, confiaron en ti y recibieron muchas bendiciones, mi Señor. Y tú has bendecido, Señor, desde entonces a todas tus criaturas, mi Señor. Y hoy estamos aquí nosotros, Señor. Estamos aquí reunidos como iglesia para que tengas misericordia de nosotros y nos bendigas y nos libertes y escuches nuestra oración. Escucha nuestro ruego. Quita, Señor, las ataduras, las trampas malignas, quita esas ataduras, esas cadenas y esas ligaduras diabólicas, todo aquello que hay en nosotros que no nos deja prosperar nuestra vida espiritual, no nos deja progresar, no nos deja crecer, Señor, como tú quieres que nosotros crezcamos, progresemos y seamos maduros en nuestra manera de pensar y de actuar. Bendito Dios, extiende tu mano poderosa, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia, Señor. Extiende tu mano sanadora, tu mano poderosa. Extiende tu mano poderosa sobre aquellas personas
de cualquier edad, niños, ancianos, jóvenes, de todas las edades, aquellos que están enfermos, aquellos que tienen enfermedades incurables, enfermedades mentales, aquellos, Señor, que no pueden hablar, que no pueden razonar, coordinar sus ideas, aquellos, Señor, que no tienen ese raciocinio. Bendito Señor, ten misericordia. Mira que su familia sufre. Mira, Señor, que ellos están sufriendo por ver el sufrimiento y la enfermedad y el dolor de sus seres queridos. Bendito Dios Todopoderoso, escúchanos, Señor. Escucha nuestra oración. Mira nuestras necesidades. Mira, Señor, que te estamos clamando y te estamos pidiendo misericordia. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia, que nos escuche, Señor, que tu mano poderosa sea en cada uno, que pon tus manos en la cabeza de cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, todos los seres, Señor, impon tus manos poderosas, sanando, limpiando, libertando, Señor, transformando corazones, cortando trampas del maligno, rompiendo cadenas y destruyendo todas las obras del maligno. Liberta, Señor, limpia, Señor, a cada uno. Sé tú sanando, Señor, haciendo milagros y señales, mi Señor. Liberta, guarda y protege también aquellas personas que han sido víctimas de brujerías, hechicerías, maldiciones. Rompe y destruye cadenas y ataduras, mi Señor. Liberta, Señor. Rompe las cadenas. Corta las trampas y las ataduras del maligno. Liberta, oh Señor, y danos gozo y alegría, Señor. Danos gozo y alegría en nuestro corazón para alabarte. Envía el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Derrama el poder del Espíritu y limpia nuestras almas, limpia nuestros corazones. Rompe esas ataduras, Señor. Desciende tu poder, Señor, desciende con tu poder. Desciende, Señor, con milagros, con señales, con prodigios. Bendito, Señor, poderoso Dios, poderoso Rey, santo, justo, misericordioso y clemente. Poderoso, mi Señor, las alabanzas para ti, las alabanzas para ti, la honra para ti, mi Señor, la gloria para ti. Bendito el Señor, bendito nuestro Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Poderoso, poderoso nuestro Dios. Poderoso es el Señor. Alabanzas al Todopoderoso. Bendito el Rey, bendito el Señor. Santo es el Señor. Da la libertad, Señor. Limpia corazones, limpia corazones, limpia toda impureza. Destruye y rompe cadenas, Señor, rompe cadenas. Liberta, Señor, las ataduras, ligaduras. Quita ataduras, Señor, quita ataduras. Liberta, Señor, y dale gozo. Da gozo y alegría, mi Señor. Gloria al Señor para siempre. Poderoso, poderoso, mi Señor y Dios. Alabado tu nombre para siempre. Alabado tu nombre para siempre, poderoso Rey, poderoso Señor de señores, Rey de reyes, mi Padre celestial. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es nuestro Señor Jesucristo, que vino en el nombre de mi Padre. Poderoso mi Señor omnipotente. Poderoso Señor omnipotente, gracias eterno Dios, gracias al Rey, gracias al Señor, poderoso es el Santo, glorioso mi Señor, alabado tu nombre, glorificado tu nombre para siempre. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de milagros? Oh Señor, corta las cadenas, Señor, corta las cadenas.
corta las ataduras, las ligaduras, rompe cadenas, liberta, limpia, Señor. Gracias, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jehová Santo. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Libertad, libertad, oh, qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas. Libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me tenía cautivo a una eterna y sin fin perdición. Libertad, libertad, oh, qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas. Libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me tenía cautivo a una eterna y sin fin perdición. Gloria al Señor. Gracias a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, que prometió que estaba libertando, que estaba rompiendo cadenas, ataduras, que estaba quitando ataduras y que estaba sanando y que iba a estar sanando a aquellos que están enfermos de autismo, que iba a estar sanando también y que el Señor estaba libertando y haciendo sanidades. Gracias, gracias al Señor por estas promesas maravillosas de nuestro Dios. Así será, porque el Señor, cuando dice algo, lo cumple. Gloria a nuestro Dios. Gracias. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Gracias y hasta pronto. Gracias.